Bienvenidos a otro video del huerto. Ya es otoño y muchas de las plantitas han cumplido con su ciclo y ya tenemos que cortarlas y guardar la semilla, si es que son de semilla como los girasoles o semillas de flores. Ya las plantitas están por terminar el ciclo y tenemos que guardar las semillas para plantar y sembrar el año que entra, la temporada que viene. Y bueno, hoy voy a cosechar esta planta de albahaca que tiene una historia muy particular. Aquí en esta ciudad hay un restaurante de comida vietnamita y nos gusta mucho ir. Entonces, en un plato que la mayor de las veces como yo, es el que pido, me gusta mucho, tiene estos clásicos noodles de arroz y en un lado se acompaña con germen de frijol y con albahaca. Entonces nos dan una ramita fresca para quitarle las hojas y ponerla en esta sopa, pero yo la envolví en una servilletita mojada y nos la trajimos. La pusimos en la ventana y como muchas otras plantitas de cortar el esqueje, sí sobrevivió. Trajimos 2 o 3 y se nos murieron 2 y una creció enorme. Y bueno, aquí se las presento. Nos ha dado muchas hojitas de albahaca, hemos hecho pizza, hemos hecho salsas de tomate, hemos comido muchas hojas de acá, pero como ya se va a terminar el ciclo, no la queremos perder y hoy la voy a cosechar toda. Y bueno, acompáñenos en este video. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores por regalarnos sus likes y por compartir nuestros videos. Les agradecemos mucho. Síganos también en el huerto de azul en Instagram. Y si ustedes no están suscritos, suscríbanse para que no se pierdan ningún video del huerto y del gallinero. Y bueno, entonces vamos a cosechar esta albahaca. Plantamos la albahaca aquí en esta cama con los tomates. Ya saben ustedes que los tomates y la albahaca se acompañan muy bien, se repelen las plagas y esta plantita también ya está en las últimas. Y bueno, aquí les voy a compartir que a estas florecitas vienen un montón de abejitas meleras. Los vecinos tienen unas colmenas y las abejas vienen aquí por estas flores. Aunque cortemos estas flores de la albahaca, las abejitas todavía tendrán unos cosmos y un montón de tajetes para alimentarse. Y ya saben, nuestras plantas también son casa y comida de otros insectos, de otros animalitos. Y aquí en esta albahaca también descubrí
un nido de una araña. Si a ti no te gustan las arañas, puedes adelantar un poco el video. Listo, ya la cortamos toda. Ya nada más quedó aquí la de la araña. Y así es que nos damos cuenta que en el huerto hay ciclos. Y las plantas que comienzan un ciclo también lo terminan. Y para beneficio de nosotros. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de nuestro video. A estas plantitas nada más ya las voy a colgar para que se sequen. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el huerto.